Los invito a que abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 7 y 8. Y le estaremos dando lectura. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El tema se titula La propuesta del corazón. Uno de los temas que más ha causado diferentes opiniones y reacciones dentro de las congregaciones es el tema de las finanzas. Existen congregaciones que enfatizan la importancia de la prosperidad a toda costa. La mayor parte del año las congregaciones son saturadas con temas relacionados con lo material, por encima de lo espiritual e inclusive de lo moral. Algunos llegan al lucro o a la mercadería de la fe, mientras que por otra parte también se encuentran congregaciones que no predican nada que esté relacionado con el tema de las finanzas, debido a que no desean que lo relacionen o que los comparen con las congregaciones que hablan de la prosperidad. Estas congregaciones se consideran antimaterialistas. Ambas posturas son muy peligrosas. No podemos ignorar que la Biblia cuenta aproximadamente con 2.350 pasajes relacionados con el dinero, distribuidos en posesiones, donaciones, deudas, negocios, herencias, ofrendas, donativos, diezmos, amor al dinero, mayordomía, ventas, etc. Y de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspuestos a muchos dolores. Teniendo ya el comentario acerca de la cantidad de pasajes bíblicos con el tema del dinero y la advertencia en 1 Timoteo 6:10, debemos de considerar que el tema de las finanzas no puede ser ignorado ni eludido dentro de las congregaciones. Tiene que ser tomado en cuenta, pero también debemos de ser muy caudalosos en identificar que el gran problema del hombre es el amor al dinero, el cual produce codicia, avaricia, ocasionando que muchos se extravíen de la fe. Así que el tema del dinero realmente confronta al cristiano. Por una parte, entendemos que las finanzas son muy necesarias para la vida, ya que todo realmente gira a través del dinero, pero también tenemos que cuidar de nuestro corazón, que no tenga un amor desmedido hacia el dinero. Y de acuerdo a la delicadeza del tema, el apóstol Pablo menciona cuidadosamente en los capítulos 8 y 9 cómo se debe realmente recaudar ofrendas y donativos. En aquel tiempo los cristianos judíos que vivían cerca de Jerusalén estaban atravesando por una crisis financiera. Y Pablo, conociendo esta situación, se dirige a los cristianos gentiles y les solicita de su apoyo para recaudar fondos que puedan suplir la necesidad de los necesitados. A través de esa experiencia, el apóstol Pablo también nos deja una sana enseñanza, porque no se trata solamente de recaudar fondos o donativos, no se trata solamente de pedir o de que cualquier persona se pare enfrente y pida una donación. Se trata que a través de esta experiencia se establezcan principios, parámetros de cómo deben ser tomados en cuenta, cómo se debe dirigir la persona que está pidiendo una donación. Primeramente, el que solicite el apoyo en cada congregación debe ser una voz autorizada, una voz confiable, una persona que esté enterada del caso. En esta ocasión, el apóstol Pablo es el que está enterado de la necesidad de los cristianos judíos y él mismo se encarga de solicitar el apoyo. Pablo es una voz autorizada, una voz confiable, una persona que puede estar enfrente pidiendo un apoyo hacia otra congregación. En segundo lugar, el apóstol Pablo
comisiona a Tito, su colaborador, y a otra persona más de buen testimonio para que se encarguen de recolectar todo lo acordado. Pablo menciona a un colaborador anónimo, el cual no menciona su nombre, pero es de gran respeto y de mucha confianza. Según de Corintios capítulo 8, versículo 18 al 20, dice así: y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, para la gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Esta persona fue elegida para acompañar a Tito y es comisionado por el apóstol Pablo y tiene toda la confianza de las mismas iglesias para que sea designado y lleve ese donativo a todos los necesitados. Pablo dice que así, de esa manera, va a evitar que nadie censure el acto de ofrendar, de apoyar y de administrar ofrendas y donativos. El apóstol Pablo está tratando de evitar que la recaudación de ofrendas y donativos sea prohibida y desaprobada por algún malentendido. Es por eso que comisiona a dos colaboradores, Tito y esta persona que no aparece su nombre, pero es una persona muy confiable. Según de Corintios capítulo 8, versículo 21-22, dice: procurando hacer las cosas honradamente, y no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado en repetidas veces, en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Pablo menciona nuevamente a esta persona que es muy confiable. Dice: procuramos hacer las cosas honradamente. Es decir, Pablo comisiona a dos personas para que lleven las finanzas, para que lleven lo recaudado y entreguen ese donativo, porque quieren hacer las cosas bien delante del Señor y bien delante de los hombres. La diligencia de este hermano es comprobada en muchas ocasiones y en muchas cosas. Es una persona muy diligente, de mucha confianza. En tercer lugar, también encontramos a los donadores, aquellas personas que van a estar apoyando al necesitado. En esta ocasión es la iglesia de Macedonia y los Corintios. No olvidemos que esta carta fue dirigida a la iglesia de los Corintios. Por ese motivo el apóstol Pablo cita el ejemplo de las iglesias de Macedonia, las cuales eran congregaciones de menos recursos que los Corintios, pero que tenían una gran voluntad para dar. Según de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5, dice así: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Al ser citadas las iglesias de Macedonia como iglesias esforzadas y generosas, esto hacía que influía directamente a las iglesias de los Corintios. Pablo ha puesto el ejemplo de las iglesias de Macedonia, la cual con la abundancia de su gozo les gustaba participar, les gustaba dar, reforzaban su esfuerzo, daban más allá de su esfuerzo, les gustaba ser partícipes del servicio, lo tomaban como un privilegio, tomaban primeramente en cuenta al Señor y tenían una voluntad muy dispuesta. Esa era la actitud correcta de un donador en los tiempos del apóstol Pablo.
Y el apóstol Pablo exhorta a los corintios para que continúen haciendo lo mismo, pero con la actitud de las iglesias de Macedonia. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto conviene a vosotros, que comenzases antes no solo a hacerlo, sino también el quererlo, desde el año pasado. A la hora de participar en las ofrendas, en las donaciones, en todo tipo de apoyo, no solamente se trata de hacerlo, sino también de quererlo. En el momento que la persona lo desea, lo quiere hacer, realmente hay una voluntad dispuesta, hay una propuesta del corazón que desea participar, que desea ser de bendición para otra congregación, que desea ser de bendición para un necesitado. Una vez que mencionamos los 4 pasos para realmente recaudar una ofrenda o un donativo a un necesitado, debemos tener en cuenta algo que no se nos puede pasar por ninguna razón. Primeramente debemos entender que la persona encargada es una voz confiable, una persona responsable, una voz autorizada, alguien que no solamente anime a la congregación, sino que alguien que conozca el problema que está pasando la persona necesitada. También entender que necesitamos colaboradores que administren todo lo recolectado y que lo puedan llevar directamente al necesitado. En tercer lugar, necesitamos también que la congregación esté enterada de la necesidad y de ahí va a partir todo. Porque si tenemos primeramente un buen portavoz, tenemos buenos tesoreros, pero no tenemos disposición, nada se va a poder lograr, ya que todo realmente se origina dentro del corazón. La propuesta que tenga el corazón es la que va a determinar si realmente queremos apoyar, donar, ofrendar, o todo lo contrario, no queremos ser de apoyo, no queremos ser de bendición. Todo depende de la propuesta del corazón. Es por eso que el apóstol Pablo también compara al creyente con un sembrador. Utiliza una metáfora de la siembra y la cosecha, aludiendo primeramente que el creyente es como un sembrador, y que si el sembrador siembra escasamente también va a recibir. Y si siembra abundantemente también va a cosechar. Así que Pablo compara al creyente con un sembrador y no con una tierra, porque muchos han confundido y se han adjudicado que ellos son una buena tierra, una tierra fértil en la cual una persona puede sembrar. Es decir, hay personas que toman el lugar del beneficio, que todo creyente que sabe sembrar, que sabe dar, que sabe donar, siembra en esa persona. Pero bíblicamente no está hablando la escritura de esto, está hablando de que nos enseñemos a dar, que nos enseñemos a suplir las necesidades de los necesitados, que tengamos un corazón generoso, que podamos apoyar, que la propuesta del corazón realmente sea bendecir a una persona en necesidad. Es por eso que el apóstol Pablo trata de evitar cualquier tipo de distracción que impida que una persona no quiera dar. Él desea realmente inculcar el hábito de apoyar, de dar. Según de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que la encomienda es dar. No hay otra opción, es dar y apoyar al necesitado. El corazón decide la cantidad, lo que propuso su corazón. Pero eso no cambia realmente nada, ya que la propuesta es realmente dar y apoyar a una persona. Y no debe dar con tristeza, no se puede lamentar de que está dando. Tampoco debe dar por necesidad, es decir, no por conveniencia. Él tiene que tener el hábito de dar. Pablo dice que Dios ama al dador alegre, aquel que ha dispuesto su corazón a ser generoso, a suplir la necesidad de una persona. En el libro de Deuteronomio capítulo 15 nos enseña que cuando existe en medio del pueblo algún hermano menesteroso
o pobre, con carencia, que esté pasando alguna necesidad, el creyente no debe de endurecer su corazón y debe cerrar la mano. Deuteronomio 15:10 dice así: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. La orden es: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón. La palabra mezquino es tacaño, agarrado, una persona que realmente no quiere apoyar. Y el momento que la persona da, dice, Dios lo va a bendecir en todos los hechos y en todo lo que emprendas. Así que 1 Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre, y Deuteronomio 15:10 dice que Dios bendice a la persona que sabe dar a una persona que está en necesidad. Dios ama y bendice al dador alegre. Cuando una persona da o dona, en realidad no se está despojando de algo. Al contrario, está contribuyendo a una acción, la cual es vista y tomada en cuenta por el Señor. Jesucristo en cierta ocasión dijo: tuve hambre y me hice de comer. Tuve sed y me hice de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve preso y me visitaste. Y los discípulos preguntaron: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos así? Jesucristo dice: cuando uno de esos pequeñitos estuvo en esa condición y tú los apoyaste. Cada acción que el hombre hace hacia algún necesitado es como si lo hiciéramos al Señor. Todo el bien que le hagamos a una persona, se lo estamos haciendo al Señor. Igualmente, lo contrario, toda mala acción que hagamos de no apoyar, de no dar un vaso de agua, de no suplir alguna necesidad, es como si no se lo hiciéramos al Señor. Y cada acción es tomada en cuenta por el Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El apóstol Juan habla de una persona que tiene bienes, que tiene la forma de ayudar, que tiene a su alcance cómo suplir la necesidad de una persona. Y está hablando de un creyente. Pero si ese creyente no le nace dar, el apóstol Juan dice: ¿cómo puede realmente morar el amor de Dios en él? Por su parte, 2 Corintios capítulo 8, versículos 13 y 14 dice: porque no digo que para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de vuestras, para que haya igualdad. El apóstol Pablo está comparando las vidas. En un momento una persona tiene holgura y el otro tiene estrechez, pero no se trata que aquel que tiene lo suficiente se despoje de todo y que quede en la condición de estrechez. Se trata de que exista igualdad. Igualmente, se trata de que cuando él esté en alguna necesidad, la otra persona que fue bendecida, que se le cubrió sus necesidades, también sepa apoyar en el momento de la necesidad. El dar realmente es un privilegio, teniendo en cuenta que aquella persona que también da, Dios lo toma en cuenta. Igualmente, una advertencia para aquella persona que está siendo bendecida, que está recibiendo el donativo, que le están supliendo sus necesidades. No se debe de acostumbrar a solamente recibir, no se debe de acostumbrar a que otros le suplan sus necesidades como si fuera una obligación de la iglesia. Esa persona posiblemente solamente está atravesando un mal momento, pero no siempre la iglesia le va a suplir las necesidades. El apóstol Pablo los aconseja a que trabajen también, a que se dispongan, a que estén activos. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficientes, abundéis para toda buena obra. Una vez que la persona tiene un corazón generoso, la persona es caritativo, le gusta apoyar, le gusta suplir necesidades, tiene un corazón sensible a la necesidad,
Dios va a hacer que esa persona no le falte nada, que abunde en él toda gracia, que tenga siempre lo necesario, lo suficiente, para que también él siga realmente apoyando a otras personas. Cuando el creyente dispone su corazón para dar, para apoyar, a suplir necesidades, Dios hace que abunde en él toda gracia y que tenga siempre lo suficiente. El acto de ofrendar o de apoyar enriquece la vida espiritual del donante. Al igual se convierte en un acto de adoración para Dios y una acción de gracias. Dios siempre trata con el corazón del donante y le hace dar liberalidad, es decir, que le guste dar, le da la gracia, la disposición para que pueda dar, y mientras más da, Dios lo bendice siempre. Hechos capítulo 20, versículo 35, el apóstol Pablo enseña a las congregaciones a que se debe de ayudar a los necesitados, recordando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: en todo les he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hay una bienaventuranza para todo aquel que da. Hay una bendición de parte de Dios. Es dichoso aquella persona que sabe suplir necesidades, porque él está en la posición de dar y no en la posición de un necesitado. La propuesta del corazón determina lo que realmente hay en nuestro corazón. Si tenemos un corazón sensible, caritativo, generoso, o tenemos un corazón endurecido, mezquino, un corazón que no desea apoyar a nadie. Al abrir nuestras manos para el necesitado, es una muestra de que amamos a Dios, de que Dios está con nosotros. Al cerrar nuestras manos para el necesitado, demostramos que el amor de Dios no está en nosotros. Según de Corintios capítulo 9, versículos 10, 12 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a los que los santos les falta, sino que también abunda en mucha acción de gracias a Dios. Es un privilegio y una bendición poder tener un corazón generoso, que el corazón te proponga bendecir a personas, suplir necesidades, porque Dios da semilla al que siembra. Esa semilla nunca se termina, Dios sigue dando más semilla y le da pan al que come. Dios suple la necesidad, la persona no tiene carencias y Dios provee y multiplica nuestra sementera y aumenta los frutos de nuestra justicia, y la persona es enriquecida en todo para toda liberalidad, es decir, no tiene problemas con el dar, porque sabe que tiene un corazón generoso, porque sabe que Dios produce en él el deseo de dar, porque sabe que cada acción que hace es una acción de gracias para Dios, y que esa administración que él está haciendo está supliendo la necesidad de los necesitados, pero también está abundando en muchas acciones de gracias para Dios. Esa es la gran enseñanza que el apóstol Pablo nos está dejando en los capítulos 8 y capítulo 9 de 2 de Corintios. Posiblemente dentro de la congregación existan personas que les cueste el dar, y no por motivo de que no tengan, sino que hay algo en su corazón que les impida dar, como que su corazón no tiene una propuesta de querer apoyar a una persona, de querer ofrendar. Hay algo que los detiene, o posiblemente su respuesta del corazón sea muy negativa o raquítica. Pero hay una forma de contrarrestar este mal pensamiento y esta mala actitud. Es entender que si tenemos algo en nuestros bolsillos, si tenemos algo de bienes, o si tenemos alimento en nuestro hogar, es que Dios nos ha puesto en un lugar y en una condición de dar, y no en la condición de necesitados. No es lo mismo estar en una condición de poder apoyar a una persona a estar en la condición de estar esperando a que alguien me supla la necesidad,
a que pase todo el día sin probar alimentos, esperando a que alguien se apiade de mí. Así que cuando entendamos este principio de que gracias a Dios el pan nuestro está en la mesa, de que gracias a Dios tenemos un empleo, tenemos un salario, tenemos la bendición de Dios, es el momento para entender que estamos en una buena posición, de que Dios no nos ha dejado. Una vez que decidamos dar para Dios y una vez que decidamos también suplir alguna necesidad, no debemos de cambiar de parecer. En algunos casos, una persona entre semana ya decidió cuál va a ser su donativo, cuál va a ser su ofrenda. Ya solamente está esperando el día del servicio para llegar con su ofrenda o su donativo. Pero conforme va pasando el tiempo, su propuesta va cambiando. Y llega el momento del servicio y aquella propuesta que tenía entre semana desaparece, cambia de opinión. Esto no puede pasar en nuestros corazones. Tenemos que tener un corazón realmente dispuesto, porque sabemos que es una acción de gracias, que es una forma también de glorificar el nombre de Dios. Tenemos que tomar el ejemplo del rey David, el cual propuso en su corazón dar de todo lo que tenía él guardado, oro, plata, todas las cosas de su pertenencia para la edificación del templo. Él se había propuesto edificar un templo para el Señor y estaba dispuesto a dar de todo lo que él tenía almacenado. La respuesta de Dios en aquel momento fue que David no iba a edificar templo, sino que su hijo Salomón sería el encargado de levantar ese templo. A pesar de que lo que Dios le dijo, esto no cambió la propuesta del corazón de David. David no cambió de opinión. Él ya se había propuesto dar lo mejor de él, todo lo que él había dispuesto. Y aunque David no edificó el templo, todo lo que propuso en su corazón lo llevó para que el templo fuera edificado. Una propuesta del corazón no puede cambiar cuando es para glorificar el nombre de Dios, cuando es para suplir alguna necesidad. El ejemplo de David tiene que ser tomado en cuenta por nosotros. Pero por otra parte también debemos de considerar lo que no debemos de hacer, como el ejemplo de Ananías y Zafira. En los tiempos de la iglesia primitiva, los congregantes vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles para suplir la necesidad de los necesitados. Y de esta manera había igualdad. Y en aquel tiempo Ananías y Zafira, el matrimonio, tenía una propiedad y dispusieron en su corazón venderlo. Y toda la ganancia la iban a llevar a los pies de los apóstoles. Pero una vez que recibieron lo acordado, cambiaron de parecer. Su propuesta cambió y sustrajeron de aquella ganancia. Se autorrobaron ellos mismos y llegaron delante del apóstol Pedro y pusieron el dinero a sus pies, pensando que el apóstol Pedro no sabía. Pero la escritura dice que el apóstol Pedro dijo: ¿por qué habéis engañado o intentan engañar al Espíritu Santo? ¿Acaso no habían acordado, no se habían propuesto dar cierta cantidad para suplir las necesidades? ¿Y por qué cambiaron de parecer? El terreno era de ustedes, las finanzas eran de ustedes. Si la propuesta hubiera sido buena o de menor cantidad, hubiera sido aceptada. El asunto fue que ustedes propusieron en su corazón cierta cantidad y no la cumplieron. En ese momento, dice la escritura que Ananías cayó a los pies del apóstol Pedro sin vida y vino gran temor sobre las congregaciones. Una propuesta del corazón nos compromete delante de Dios. Cuando hacemos un voto, una promesa, una propuesta hacia Dios de lo que sea, ya sea de finanzas, cuando damos nuestra palabra de que queremos ayudar, aportar, queremos ser partícipe de la obra y solamente lo hacemos con emoción, con disposición en su momento, pero a la hora de llevarlo a cabo retrocedemos, nos excluimos, nos negamos o no participamos, o simplemente damos marcha atrás, no agradamos a Dios. Quedamos como personas que no tenemos palabras, como personas que los defraudamos, como personas que no tomamos en cuenta a Dios, como personas que quisimos quedar bien solamente de palabra, pero en los hechos fuimos todo lo contrario. Ese fue el caso de Ananías y Zafira, las cuales tuvieron su mismo destino, perecieron en aquel momento.
La invitación del apóstol Pablo es que tengamos en cuenta los principios de cómo podemos apoyar a un necesitado, de cómo debemos de ofrendar. Una voz autorizada, motivando a la congregación, teniendo en cuenta al necesitado, teniendo en cuenta los proyectos, los propósitos, según el fin por el cual se están recaudando fondos o ofrendas, personas que se encarguen de la tesorería, que lleven una relación de todo lo que se recauda y tener una congregación muy dispuesta, donde el corazón es la parte que influye, si somos generosos o somos mezquinos, si queremos suplir las necesidades o queremos ser indiferentes. La pregunta sería, ¿cuál es la propuesta de nuestro corazón? ¿Qué hemos propuesto realmente en la hora de la necesidad, en la hora de ofrendar? ¿Somos personas que tomamos una determinación y la cumplimos? ¿O somos personas que a medio de la semana tenemos una propuesta muy llamativa, pero al llegar la hora del servicio, ese día se esfumó, esa propuesta ya no existe? Debemos enseñarnos siempre a honrar a Dios primeramente, como lo hizo las iglesias de Macedonia, que dieron primeramente para el Señor, porque de Él viene todo, porque Dios es nuestro proveedor, el que suple toda necesidad, el que nos ayuda para que abunde en nosotros toda liberalidad, para que nos dé la gracia de saber dar, para que Dios nos acomode en una posición de personas que podemos dar y suplir necesidades. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga.